¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos ya un gobierno absolutamente en su periodo de instalación terminando. Ya ha tenido una serie de problemas, sobre todo lo vamos a conversar con el invitado en términos de la nominación de su gabinete, pero eso es bueno tratar de entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se tiene que ver para que se note un cambio en algunas cosas que la gente quería y que por eso eligió a este gobierno. Y para eso vamos a conversar con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guanchumilla. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco Guanchumilla, de nuevo acá. Encantado, Fernando. Oye, ¿qué tan grande es el cráter que separa a la derecha de la centro izquierda o la centro derecha hoy día? Yo creo que estamos en presencia de una derecha nueva, distinta, no la derecha tradicional, no la derecha que nosotros vimos en tiempo de la Concertación, donde era la política de los grandes acuerdos. ¿Te acuerdas tú? Así, me acuerdo perfectamente. Todo el país se acuerda. Esta nueva derecha es tributaria de otras cosas que pasan en otras partes del mundo, todos sabemos, ¿no? La cercanía con Trump, con Milei, con Orbán en Hungría que perdió. Entonces, la mejor demostración de eso es la forma como en la Cámara de Diputados llevó el proyecto de reforma tributaria. Arrasando, pasando máquina, discusión inmediata, sin invitado, se saca de un viaje. Bueno, lleva un proyecto con 203 páginas, que contiene artículos permanentes, transitorios, informe financiero, anexo. Imagínate, vos, tenéis que leer los 203, entenderlo. ¿Y cuál fue el resultado? Y el resultado que lo está sacando con votos pirquineados, Sí. pero con un clima de desconfianza y de deterioro de las relaciones entre el gobierno y la Cámara de Diputados, que no es bueno, digamos, para la conducción de un gobierno. Esa cuando tú dices una suerte de conflicto con la Cámara de Diputados, ¿estamos hablando con la Cámara de Diputados, con la oposición de la Cámara de Diputados, o incluso hay gente del propio sector que dice, oye, ¿sabes qué? Esto anda medio mal? Mira, yo empecé como diputado en los años 90. Sí. Nunca había visto en todos estos años que un gobierno quisiera sacar un proyecto complejo, importante como este, con discusión inmediata en un par de semanas. Siempre había un espacio para escuchar a especialistas, profesores de la universidad, organismos técnicos, y generar un debate interesante para el país, en este caso sobre la economía, que es un tema tan central. Nunca había visto esa manera de arrasar, de decir, mire, aquí nosotros vamos con toda la infantería, con toda la caballería, y aquí simplemente se hace lo que nosotros decimos. Me parece a mí que es un error político, porque el clima que hay ahí, digamos, es malo el clima que tiene el gobierno. Ahora, Francisco, ha ocurrido una cosa que yo creo que debe haber sorprendido a mucha gente, esto de que hace 60 y tantos, 9 días de instalación, tú tengas el primer cambio de gabinete, que creo que es el cambio de gabinete más rápido desde el retorno de la democracia, con 2 personas que se van y bueno, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Y ustedes veían venir esa situación? ¿Se conversaba de eso? Mira, primero que nada, digamos que este es un gobierno que ganó bien. Con Legítimamente. Votos, legítimamente, sí. No hay problema. Y por lo tanto tiene derecho a tener su programa y tiene derecho a llevarlo adelante a su programa. Así es. Pero para eso tiene que enfrentar algunas cosas. Lo primero que tiene que enfrentar es decidir con qué elenco va a llevar a cabo ese programa. ¿Quién va a acompañar al presidente en los ministerios? Y aquí hubo una primera equivocación, digámoslo claramente, del presidente, al elegir en este caso a 2 ministras que hicieron el récord de irse por primera vez, ¿no es cierto?, antes de 2 meses. Entonces, lógicamente que ahí hay un error de parte de la selección de esas personas. A ver, pero espérate, ¿cuál es el error? Déjame planteártelo de la siguiente manera. Alguien podría pensar y decir, ¿sabes qué? El presidente quiso poner harta mujer en el gabinete y por lo tanto que se viera que él
era más amplio que en ese aspecto que en los otros gobiernos. Bueno, pero se caen dos seguidas al tiro. Bueno, Y desde ese punto de vista, ¿quiénes la reemplazan? ¿Quiénes son las personas que toman esa posta? pero es que yo creo que tú tienes derecho a colocar o puras mujeres o puros hombres o hacer una mezcla. Yo te lo doy, te lo concedo. Pero para cada responsabilidad tú tienes que tratar de elegir una persona que tenga, digamos, las condiciones para dirigir esos ministerios tan importantes. Es una verdadera apuesta, pero para eso tú tienes que trabajar en los nombramientos. Ahora, no es problema solo de este gobierno. Digamos que otros gobiernos también han tenido este problema. Sí, claro. Acordémonos nomás de qué pasó en el gobierno pasado, en los primeros días. Entonces aquí hubo una mala decisión, porque por ejemplo en el caso de seguridad no basta ser experto en derecho penal o en procesal penal, para ser más exacto, lo que hace un fiscal. La seguridad es multifactorial, es una cosa que tiene que ver con la confianza, con la ciudadanía, con los extranjeros, con las instituciones, con la ley, con los cambios que hay en el mundo, el crimen organizado, etcétera, una manera muy compleja. Y sin embargo la apuesta fue fallida. Ahora hay que reconocer que por suerte el presidente tomó rápidamente e hizo el cambio inmediatamente. Sí. Ahora, probablemente por otras razones también. Sí, tú conoces bastante los gobiernos, sobre todo los últimos. En el caso mismo de lo que tú estás diciendo, de la necesidad que siente el presidente de hacer algo que sabe que va a ser noticia, sabe que se va a comentar mucho porque es algo inédito. ¿Qué tanto eso sientes tú que le pega al gobierno en términos de la mirada de la gente? Esto parece que no eran los choritos que uno creía o que, qué sé yo, por la cual voté. Si vamos a estar cambiando gente todo el tiempo así, algo pasa, algo se remece, ¿o no? Es que eso golpea el punto central, que es la confianza de la gente en el gobernante. Porque este gobernante llega haciendo muchas promesas y diciendo, mira, en seguridad, tú te acuerdas cuando decía, mire, para los extranjeros, los migrantes, faltan 99 días, faltan 98, váyanse. Entonces la gente se quedó con la impresión de que iba a llegar el primer día y esto se iba a terminar. Por arte de magia la gente se iba a ir o qué sé yo. Y después de 2 meses se da cuenta que no había plan. No había un plan de seguridad, no había un programa. Era todo improvisación. Improvisación en el nombramiento, improvisación en lo que tenía que hacer. La propia ministra dice que va a la Cámara de Diputados y dice, yo no sabía que me iban a pedir un plan. Se lo hemos pedido en todas las instancias, en el Senado también. ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es su plan? ¿Qué va a hacer en este tema? Y no hay. ¿Y ha pedido ayuda al presidente al resto de los partidos políticos más probablemente no tan distantes ideológicamente como para decir, oye, a ver, me condorié, ayúdenme? Ahora, en la Cámara y en el Senado se conversa mucho porque nos vemos todas las semanas en las distintas comisiones. Pero una cosa es que tú converses, te tomes un café y hables de esta cosa y hables de los resultados del fútbol. Y otra cosa es que tú te sientes a trabajar exactamente en escuchar elementos de juicio que le puedan servir. Eso yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto más allá de la buena voluntad. Bueno, con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, nos conocemos no sé cuántos años, desde la Cámara de Diputados. Lo mismo, yo con José García llegamos juntos el año 90. O sea, confianza en conversar tenemos, pero nunca hemos entrado a tierra derecha, al fondo de los temas, más allá de ser muy caballeros y conversar en los pasillos, en la sala de la Cámara. Pero yo no he visto una cosa un poquito más profunda. Oye, ¿y quedan de alguna manera cicatrices cuando se produce un cambio de gobierno como este, en términos ideológicos y todo? ¿Quedan unas cicatrices después de haberse, de alguna manera, criticado mucho al gobierno del presidente Boric por parte de ellos? Ellos todavía tienen mucha gente en el Congreso. Y por lo tanto, ¿cómo se genera el cambio, pero ya, en lo que la nueva oposición entre ellas? Claro, siempre
las buenas relaciones humanas y los años de amistad que tú has tenido o haber sido compañeros en la universidad, todo eso es una cosa positiva, te genera mayor confianza para poder conversar. Pero nosotros vemos allá las cosas como relaciones institucionales, o sea, nada es personal. Tú puedes, digamos, discrepar profundamente con alguien, pero uno entiende que eso forma parte, digamos, de la política, del arte de discrepar, del diálogo democrático. Pero lo que no se debe cruzar es la falta de respeto hacia el otro. Cuando tú cruzas esa línea, bueno, significa que el ambiente se deteriora completamente. Y eso es lo que cuidamos, ¿te fijas tú? Y acá ha habido, sí, ha andado todo bien, pero no hemos entrado al fondo. Yo creo que la prueba de fuego es cuando esto llegue al Senado y de qué manera el gobierno va a escoger un procedimiento, si va a ser similar al que hizo en la Cámara o va a entender que en el Senado tiene que hacer las cosas de manera distinta. Esa va a ser su prueba con nosotros. Por ejemplo, cosa distinta sería que se converse más respecto a lo que se está No puede llegar al Senado diciendo esto va a ser con discusión inmediata, 6 días para despacharlo. Esto se ve solamente en Hacienda, no hay ningún invitado. Simplemente se escucha unas par de horas y después vamos votando. Eso sería, digamos, un error político importante y sustancial que el gobierno llegara así al Senado. Francisco Huechumilla, el nombramiento de un gabinete, por lo menos históricamente, siempre te daba de alguna manera luces sobre, a ver, cuáles son las influencias más importantes de un presidente. Hoy día los gabinetes básicamente se forman por relaciones de conocimiento del presidente con las personas que van a actuar como sus ministros, o es mucho más una suerte de pago a los partidos que apoyaron la elección. ¿Qué tanto hay, si tú quieres, de aquello más chabacano, que es, a ver, yo tengo que meter a alguien de tal partido porque me apoyaron en esto, a yo quiero poner a alguien que sea idóneo, el que siempre he querido que esté ahí? Hay de todo eso, ¿eh? ¿Ya? Desde cuestiones muy sesudas y muy académicas hasta el conocimiento que uno tiene personal de mucha gente y de los partidos que quieren meter también a sus distintas autoridades. Pero eso es difícil de cambiar, ¿eh? Porque la política tiene un trasfondo, y sobre todo en Chile, que es un país con pocos millones de habitantes, donde la mayoría ha estudiado en los mismos colegios, en las mismas universidades. Claro. Bueno, uno va conociendo a mucha gente, pero la línea está en que el presidente, como entrenador del equipo, yo creo que tiene que meter a los mejores jugadores a la cancha si quiere ganar el partido. Y entonces, si puede transar así y meter a un amigo simplemente porque es amigo, a él eso le pasa la cuenta. Entonces tú tienes que tratar de elegir a los mejores. ¿Existe una camada de dirigentes en los partidos? Bueno, el gobierno pasado tuvo esa experiencia de ser una nueva generación que llegó al poder. Le costó mucho armar, digamos, su equipo, digamos, desde el punto de vista político, en la conducción del gobierno. Este gobierno ha tenido también el mismo problema. También lo tuvo Sebastián Piñera cuando colocó puros gerentes. Después tuvo que llamar a los políticos. El gobierno pasado tuvo que llamar a los políticos. Este gobierno tiene a 2 políticos avesados ahí en el ministerio. Eso lo ayuda un poco porque ellos colocan un colchón de relaciones. Pero todas esas cosas para nombrar existen. Yo participé en varios nombramientos de ministros cuando trabajé con el presidente Lago. Y normalmente el equipo político es el que ayuda mucho al gobierno, o el segundo piso, o los amigos, en fin. ¿Qué tanto, Francisco, qué tanto existe la posibilidad de que uno le pida a alguien que no necesariamente es parte de su partido o es parte de su coalición, pero tiene talento, es una persona que además convoca? ¿Qué posibilidades existen en el mundo de hoy para que eventualmente se puedan hacer, no te digo que coaliciones totalmente integradas, pero que uno respete a las personas más idóneas, incluso les ofrezca, oye, aunque no sean del partido, o la cosa ya, una vez que la elección se da,
desde este a este, todo se aparece, qué sé yo, segmentado nomás. Es que yo, mira, tengo una mirada respecto de los independientes, que yo creo que no existen los independientes. Los independientes existen jurídicamente, en el sentido que ese no pertenece a un partido político. Sí. Entonces, jurídicamente no está en un partido político, es independiente. Pero podemos decir que todas las personas son independientes en materia de ideas. Todos tienen una visión del mundo, de la vida, de la economía, del Estado, de la regulación, de los intereses. Entonces es muy difícil encontrar una persona que no tenga una visión, sobre todo si es un profesional destacado, un profesor universitario, un hombre con talento, que quieran llevarlo al ministerio. Él tiene una visión de lo que debe ser esto. Y si no concuerda con la visión del gobierno, naturalmente que esa persona, por muy talentosa que sea, te va a decir, mire, yo tengo ideas distintas a este gobierno. Entonces paso, muchas gracias, pero no estoy en condiciones de ayudarlo, busque en su sector. Alguien tiene que coincidir en una cierta visión del Estado y de la economía y de la sociedad. Bueno, ¿y qué pasa cuando salimos del marco geográfico del país y empezamos a ver qué tanto estamos con las ideas que están permeando el mundo ahora y que tienen más una fuerza peligrosísima al tener 14, 15 países con bombas nucleares que pueden utilizar y gritándose, entrando a guerrear? Y este país, chico, que cambia de presidente, a ver cómo se incluye y si es que se tiene que incluir en lo que está pasando en el mundo. Yo Bueno, son socios comerciales también. Bueno, todo eso influye porque el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 60 años. ¿Para qué voy a hablar de eso? De la revolución tecnológica, digital, de la globalización, sí, del cambio climático, pero yo creo que una cosa es entrar en lo que dijeron Trump y sus asesores, en el sentido que este mundo vivió con un orden mundial desde hace un par de 200 años y también a partir de la Segunda Guerra Mundial, un cierto orden con reglas. Y Trump y ellos dijeron, sacaron las reglas. Aquí lo que manda es la fuerza. Cuando a ti te dicen que este va a ser un mundo sin reglas, ya alguien entonces va a cambiar un gobierno metiéndose o amenazando. Entonces quiere decir que estamos en una dimensión distinta. ¿Y cómo cambian las relaciones de, por ejemplo, Chile con esos países y con esos... Es que la única manera que los países chicos se defiendan no es por la fuerza porque no la tienen, sino que es por el establecimiento de instituciones sujetas a las reglas y al derecho y a la democracia. Porque si es por la fuerza, simplemente no tenemos nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer contra Rusia, China, Estados Unidos y otros países que, como tú dices, tienen el poderío inmenso de decir, mire, yo voy a Venezuela y saco al presidente, me meto y todo el mundo, amén, y bueno, vemos lo que está pasando. No sabemos lo que va a pasar ahora en Cuba. Entonces los países chicos son partidarios del multilateralismo de las Naciones Unidas, porque entre todos, digamos, hacemos el equilibrio. Yo me acuerdo cuando el presidente Bush invadió Irak, bueno, nosotros estábamos con el presidente Lagos ahí, y se hablaban por teléfono. Y cuando el presidente Lagos le dijo, mire, Chile, que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, nosotros no estamos con esto, no estamos acompañándolo. Y Chile fue valiente, chico, sí, pero fue capaz de decirle eso. Entonces, lo que pasa es que en Chile muchas veces hay un cierto orgullo malentendido de pensar que somos grandes, que somos los ingleses de América. Y somos un país de 18 millones, 20 millones, que es una comuna en China, digamos. Tiene 20 millones, alguna comuna en China por ahí, o 15 millones, o 5 millones. No somos un país chico, tenemos que tener esa dimensión. La fortaleza nuestra está en nuestras instituciones, en nuestra democracia, en las reglas. ¿Y eso tú crees que corren el riesgo las instituciones clásicas de no solamente por lo que pasa en el mundo, sino que por cambios que se puedan producir con cambios de gobierno? Bueno, una demostración es lo que hizo el gobierno de la Cámara de Diputados con la mega reforma. No puede hacer eso el gobierno, de ir a la Cámara de Diputados y humillarlo, porque eso fue. Aquí, señor, está esto, usted en 6 días me lo despacha y no recibe a nadie. Entonces, hacer eso está quebrantando las instituciones. Tiene que tener una deferencia, porque somos colegisladores. Y en el sector del presidente Kast,
¿No hay gente que diga, oye, esto podemos hacerlo un poco más lento? Yo espero que haya, pero no lo hemos visto hasta el momento, digamos. Porque nosotros vimos cómo fue en la Comisión de Hacienda y en las comisiones. Todo fue rápido y todo se está votando de esa manera. Entonces, claro, con eso tú deterioras la relación con el Parlamento, porque así nos vamos a entender con un gobierno que va para allá y te quiere pasar máquina y no te quiere escuchar. Nosotros no somos buzones. No firmamos contrato de adhesión con un proyecto de ley. Nosotros también tenemos soberanía popular. El presidente ganó legítimamente, nosotros también ganamos legítimamente nuestro cargo de senadores y diputados. Y de ese circuito virtuoso puede salir una cosa que le sirva al país, institucionalmente. Por ejemplo, ¿qué se necesitaría, crees tú, Francisco, para de alguna manera aunar voluntades en torno a algo que efectivamente pueda ser parte de todos los partidos, la gran mayoría de los partidos? ¿Qué se necesita o qué cosa podría mover esa llave para que uno se dé cuenta de que, oye, se puede hacer acuerdos y coaliciones, incluso con un gobierno que es distinto al nuestro? Ahora, yo creo que nosotros tenemos pendiente una reforma al sistema político, eso es verdad, tenemos muchos partidos en la Cámara. Y entonces no se trata de tener dos partidos, porque también en Estados Unidos tienen dos partidos y tú ves la crisis de la democracia que existe. Entonces no se trata de tener dos partidos y con esto se arregla. No es así. Pero creo que tenemos que fortalecer nuestro sistema político. Y creo que el gobierno, puntualmente también, tiene que entender que la conducción política es fundamental para que se pueda entender. Porque nosotros tenemos que saber quién manda. O manda Hacienda o manda el comité político. O manda el presidente o manda el segundo piso. No entendemos con los partidos políticos o con quién conversamos. Bueno, eso usted durante la coalición lo vivieron de carne propia. Por supuesto. Y hubo una tremenda discusión sobre quién mandaba. Bueno, pero nosotros en la concertación teníamos un presidente y un comité político fuerte que tú sabías que con ellos te entendías y hacías los grandes acuerdos. Pero aquí, ¿con quién conversamos? Ese es el tema. Y dime una cosa, en ese sentido de lo que tú estás mencionando, ¿cuál podría ser un proyecto que está o se ha conversado o está en la carpeta del presidente Kast que podría marcar a ver cómo hacer el rumbo de ahora en adelante? Mira, hay que tener un cierto nivel de confianza y en este minuto las confianzas están deterioradas. Sí. Porque si tú dices, mire, este país, dijo alguien por ahí, este Estado está quebrado, mira qué error más grande, digamos, de generar un clima de esa naturaleza, apuñalándote a ti mismo, frente a Chile y frente al mundo. Yo creo que el ministro de Hacienda siempre ha tenido grandes ministros de Hacienda que tienen que tener también capacidad política. Porque, mira, la economía no es una ciencia exacta, siempre es una apuesta. Yo siempre me acuerdo que para la crisis subprime en el año 2008, en Londres se juntó la reina con los economistas del Reino Unido. Y cuando le explicaron en qué consistía toda esta crisis, la reina les preguntó, ¿y cómo ustedes no vieron venir esta crisis? Y quedaron los economistas mudos, no tuvieron respuesta. Después le mandaron una carta pidiéndole disculpas a la reina por no haber hecho su tarea de haber visto por qué vino esta crisis. Entonces siempre la economía no es una ciencia exacta. Cuando a mí me dicen, mire, vamos a bajar los impuestos a las grandes empresas, vamos a reintegrar el sistema para las grandes empresas, vamos a bajar las ganancias de capital, vamos a dar invariabilidad tributaria y vamos a tener inversión, crecimiento, empleo, sostenibilidad fiscal. Esa es una apuesta. Y las experiencias en el mundo son que eso ha fracasado. Fracasó con Reagan, con Trump, con la Margaret Thatcher. Entonces, y la mayoría de los países de la OCDE van en otra dirección. Entonces, bueno, ¿eso te genera qué? Una profunda desconfianza en las relaciones políticas. Ese es el problema de este gobierno. Última pregunta te quiero hacer, Francisco. Ahora, eso que tú estás mencionando, ¿cómo se nota con respecto a la ciudadanía? Porque
esto de estar cambiando presidentes y simultáneamente estar cambiando de la ideología del presidente, no estoy hablando solamente de que cambia la persona, no, cambia la manera de pensar de la persona y lo que propone. ¿Cuánto tiempo eso es básicamente casi como si la gente dijera, oye, no resultó el gobierno más joven, probemos con Kast? Y está siempre, de alguna manera, haciendo una apuesta para ver si resulta lo siguiente. Ya llevamos cambios grandes entre el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, ahora el Frente Amplio, José Antonio Kast. ¿Qué viene? ¿Va a salir alguien de izquierda el próximo? Si que alguien quisiera apostar porque los vaivenes están mandando. Fíjate que yo creo que la gente tiene que entender de cuál es el rol de la política, porque siempre dicen la política está desprestigiada, los políticos. Pero yo les digo, no existe ningún país que no tenga política, porque la política en definitiva es cómo te organizas tú, cómo convives y cómo tomas decisiones colectivas obligatorias. ¿Quién toma las decisiones en este país? El mundo político, que lo tienes que juntar con la técnica de aquellos especialistas que saben de determinadas materias. Pero la última palabra la tiene la política. El presidente Piñera llegó con gerentes que sabían administrar empresas. Los tuvo que cambiar por los políticos. Sí. El presidente Boris le pasó lo mismo. Este presidente tiene que entender de que lo mejor que puede hacer es tener una buena política, con todos, sin perjuicio que con sus ideas trate de imponer o de consensuar o de buscar un acuerdo para los temas económicos y de seguridad. Pero eso tiene que ser fruto de la política que significa diálogo, respeto, tomar decisiones, confrontar puntos de vista, resolver los conflictos, traer la paz, tranquilidad y la confianza de la gente. Esa es la política. Bueno, te quiero agradecer, Francisco Guanchumilla, una vez más por estar con nosotros. Tenemos que dar un tiempo para que el gobierno funcione y no hay que ser injusto de andar criticando cualquier cosa al minuto, sino que hay que darle un cierto tiempo y te agradezco mucho por haber venido hoy día. Gracias, Fernando. Gracias encantado. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana. Hasta luego.